Acá está con nosotros Antonio Bonfatti. Muchas gracias por haber venido a los estudios de Radio y Televisión Santafesina. Buenas noches, un gusto estar acá. Bueno, me alegro. Tanto recuerdo cuando inauguramos Claro, Radio y Televisión Santafesina se inauguró en tiempo de su gestión. Y se inició en nuestra gestión. En la gestión de usted como gobernador de la provincia de Santa Fe. Bueno, agenda abierta. Queríamos preguntarle un poco de todo, tratar de actualizar, a ver en qué está pensando usted. El momento del país, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve a Javier Milei, el país de Javier Milei hoy? Y veo una Argentina muy a los 90 y con mucha preocupación. En primer lugar, porque no acepto de ninguna manera, soy totalmente intolerante con las agresiones y con la violencia. Y máxime tratándose de la figura presidencial. Y en segundo lugar, porque creo que es alguien que no escucha, que no convoca a las instituciones, a las personas del quehacer cotidiano de la vida de un país. Y creo que el curso de la economía puede ser muy favorable en bajar la inflación, pero ¿a costa de qué? Hay 110.000 empleos nuevos, hay la pequeña y mediana industria que cada vez produce menos, se desfinancia la ciencia y la tecnología, se desfinancia la educación, no se le paga lo que corresponde a las provincias. Entonces digo, vamos a una economía primalizada, que tiene que ver con el petróleo, con la minería, con el gas, y no es el país que yo quiero. Y creo que hay que apelar, digamos, a otras cosas hoy en día, ciencia y tecnología, la biotecnología, y recuperar parte de lo nuestro también. O sea, ¿cómo puede ser que cuando el mundo se cierra nosotros nos abrimos? Y con lo cual no quiere decir que no haya que abrirse en determinadas cosas, pero hay cosas que hay que cuidar del ciudadano. Y él creo que no piensa en el ciudadano. Ayer se juntaron 6 gobernadores en Paraná, justamente planteando una posición unificada frente a determinadas decisiones que está tomando Nación. ¿Cómo ve ese encuentro? ¿Cree que eso puede ser un camino justamente para ir frenando alguno de estos embates? No, también digo, para completar la pregunta anterior, también creo que ha hecho cosas que son correctas, porque las corporaciones fueron negativas, porque la corrupción ha sido muy negativa, entonces digo, no todo es malo, pero insisto en poner las cosas, la balanza, ¿no? Y con respecto a la de ayer, me parece que es importante que los gobernadores opinen. Ojalá los 23 o los 22 gobernadores y la Ciudad de Buenos Aires opinen y respetemos el federalismo. Y respetemos la justicia. Otra de las cosas que hizo mal el presidente, intentar poner 2 ministros de la Corte nada más y nada menos por decreto. Esto es vergonzoso, no respetar la Constitución y lo anterior, y no respetar el federalismo. Y en este caso, ¿cómo ve la posición de los gobernadores y particularmente el de Santa Fe? ¿Cómo se están plantando ante el gobierno nacional esta figura que la oposición le critica, medio oscilante, por momentos de reclamo, por momentos de acompañar? ¿Cómo lo ve eso? Primero, que un gobernador no es el gobernador de un partido ni de sus propias ideas, sino que el gobernador, en el caso de Santa Fe, de 3.600.000 santafesinos. Por lo tanto, tiene que tener un respeto hacia el presidente, un respeto institucional. No puede pelearse por todo, pero él se ha plantado en muchas cosas frente a la Nación. Se ha plantado con temas de obras públicas, y Santa Fe es un ejemplo que hace obra pública y la Nación no hace absolutamente nada. Tan liquidadas las rutas nacionales, un gobernador se ha plantado con el tema de las retenciones al campo, ahora con el tema del IVA que no se sabe, se ha plantado con el tema de hidrovía. Entonces creo que es un gobernador que defiende a Santa Fe y obviamente con la prudencia, porque también hay que sentarse después con el presidente para que resuelva unas cosas que le corresponden a la Nación, que por otro lado asoma que va a resolver y no resuelve nada. Tenemos el caso, bueno, de mi ciudad, el Monumento a la Bandera, hace 11, 12 años que está en obra. Una vergüenza. Y es una obra relativamente chica. Relativamente chiquitita, no es nada cara, y ahí está parada. Usted habla mucho con el gobernador Puyaro, ¿no? ¿Se junta, sí. o se juntan periódicamente, hablan? ¿Él lo usa de consulta con el gobernador? Yo no hablo de consulta, pero siempre uno importante. Digo, yo tengo tantos años y he pasado por tantos lugares de responsabilidad política, legislativa y ejecutiva, que siempre podemos charlar de temas y aprender uno del otro. ¿Se siente tenido en cuenta desde ese punto de vista? Nos sentimos que tenemos confianza entre los dos. ¿Qué le gusta y qué no tanto de esta gestión? No, una gestión atravesada, bueno, primero por la coyuntura nacional, después por resolver lo que no era nada fácil y que, por cierto, en esto también voy a darle la derecha a la Nación en cuanto a haber controlado las cárceles, digo, el tema de seguridad. Si lo habremos padecido, puesto en presos a los mayores líderes de organizaciones delictivas y tener que seguir manejando todo de las cárceles. Entonces digo, atravesado los primeros meses, marzo del año pasado, fue tremendo lo que sufrió Santa Fe.
bueno, haber puesto en orden muchas cosas del Estado que venían de tiempo y que se pudo lograr en base a tener una legislatura que ha podido sacar leyes teniendo por primera vez mayoría en ambas cámaras. Yo padecí la minoría en ambas cámaras, no la mayoría en ambas cámaras. Entonces digo, todo lo que se pudo sacar de reforma de la caja de jubilación, una caja que si no desaparecía, si seguíamos bajo el mismo camino, ordenar muchos aspectos del Estado, me parece que es correcto lo que está haciendo. Usted mencionó recién la reforma previsional. ¿Paga costos del socialismo, que siempre estuvo con un discurso muy vinculado a los trabajadores y demás, en ese tipo de reformas que terminan afectando, o tiene prioridad finalmente, se impone esta lectura que hace usted, digamos, se termina salvando la caja? No, que hay que ser racional en estas cosas, porque una cosa es defender al trabajador y otra cosa es destruir, digo, ¿quién va a sostener hoy y mañana a lo que pueda cobrar un jubilado? Desaparece la caja, miles y miles, ya la Nación está debiendo 1.000 y pico millones de pesos. Entonces hay 1 billón de pesos, perdón, hay que seguir reclamándolo, pero por otro lado, ¿qué hacemos? Porque en el camino de todo esto hay medicamentos, hospitales, escuelas, obra pública, sueldos que hay que pagar, salarios. Digo, fue una reforma en donde los mayores contribuyentes, los que tienen mayor salario, pueden contribuir a mitigar el déficit que tenía la caja. Entonces, digo, una cosa no empaña la otra. Defender a los trabajadores no tiene nada que ver con que no hayamos recuperado parte de la caja de seguridad social. Salvar la caja. Recién usted marcó que le tocó gobernar con las 2 cámaras en contra. Se viene ahora una reforma constitucional en la provincia. Digo, ¿qué modificaciones creen que se podría hacer en la Carta Magna para justamente evitar que no tenga gobernabilidad alguien que se encuentre en esa condición? No, bueno, a ver, primero creo que habría que condicionar que legisladores y el gobernador o intendentes y concejales tengan una unidad, porque le da garantía al gobernador de poder tener legisladores de su propio partido. Yo seguiría sosteniendo el sistema que hoy existe en la Cámara de Diputados. Senadores va a seguir como tal porque es lo que se ha aprobado en la reforma de la Constitución. Le daría, sí, obviamente, está planteado la autonomía de los municipios, modificar el Consejo de la Magistratura, mejor dicho, plantear el Consejo de la Magistratura en la Constitución, el tema de, que también importantísimo, el mandato de todo, de los legisladores, concejales, intendentes, presidente comunal, el gobernador, todos una sola reelección y después a su casa, y después si quiere, bueno, puede volver, pero otro periodo. Dejar un periodo intermedio, en blanco. Le dije la autonomía de los municipios, bueno, el secreto para los periodistas de su fuente de información, el tema de la cuestión impositiva, la sostenibilidad, que sea equitativo, el tema de los impuestos, derecho al agua, el derecho ambiental, el habeas corpus, el habeas data, hay tantas cosas para aprobar. Un tema que tiene que ver con lo que pasó durante su gestión, que fue, usted puso en práctica el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, que implicó crear instituciones nuevas, totalmente novedosas, como la Defensoría General o el Ministerio Público de la Acusación, que reúne a todos los fiscales. En ese momento se tuvo que hacer una especie de híbrido legal porque para darle la condición de extrapoder había que generar... Nosotros planteamos para la reforma constitucional el Ministerio Público de la Acusación y Defensor Público extrapoder. Extrapoder. ¿Y eso está eso todo unidos está en la misma posición, digamos, en general? Sí. O sea, podríamos decir que eso va a funcionar finalmente así, que no por fuera de la órbita de la Corte Suprema. Así es. Bien. Hablando de la Corte Suprema, ¿cómo ve usted el recambio que está empujando el gobierno, la reforma de la Corte que se hizo? Bueno, las leyes están para que se cumplan. Si la Constitución fija un plazo, creo que hay que cumplirlo. Entonces, se puede tomar un tiempo prudencial, se puede hacerlo todo junto, porque a lo mejor es válido la experiencia de los que están, de los que han quedado, pero creo que vamos a un cambio que es inexorable. Tiene que ser así, porque así lo dice la ley, así lo dice la Constitución. Hay algunos que les preocupa que va a ser un mismo gobierno que va a cambiar 5, 6 o 7, o sea, va a tener una gran preponderancia a la hora de seleccionar a los nuevos miembros de la Corte. ¿Hay algún riesgo en Santa Fe de que tengamos una Corte monocolor o alineada políticamente con el signo gobernante? Si fuera así sería un error tremendo,
porque yo creo que hay dos aspectos que hay que valorar en los que integren la Corte y los que la integren a futuro. Por un lado, el tema jurisdiccional, o sea, el conocer de derecho para abordar aquellos temas que llegan a la Corte. Pero el otro fundamental tiene que ver con la gestión. Sí, cómo se gestiona la justicia, cómo hacemos para que esté más próxima a la gente, hacemos los mecanismos para que sea mucho más rápido, más ágil. Bueno, todas estas cosas son las que están en juego. ¿Cómo interpreta los resultados del 13 de abril? ¿Qué escenario ve en la provincia? Primero, una apatía de la población, no por la reforma de la Constitución, porque a mí se elegían concejales y cada 2 años elegimos concejales. Hay una apatía por la política y estos desaguisados que van ocurriendo todos los días, de los mensajes que se bajan de Nación, de estas pullas de vamos, venimos, grieta, no grieta, todo esto le hace mucho mal a la política. Y a su vez la política le ha hecho mucho mal porque durante 40 años no hemos resuelto los grandes problemas de Argentina, no nos ponemos de acuerdo. Entonces digo, la gente cada vez se involucra menos. Por lo tanto, digo, la primera consideración, ¿votó poca gente? Sí, bueno, ojalá que ahora el 29 de junio vote más gente y que en octubre vote más gente todavía, porque hay que involucrarse y hay que participar en las instituciones. Lo que le pasa a la política, le pasa a las instituciones de la sociedad civil. Nadie quiere integrar una cooperadora en la escuela, nadie va a un club. Entonces están siempre los viejos dirigentes. Digo, cualquier institución. Entonces, digo, es parte de la sociedad que vivimos, esta sociedad individualista, esta sociedad que vive con el teléfono en la mano sin saber que el otro está al lado y que puede charlar con el otro. Digo, esto también es parte de lo que estamos viviendo. Y usted que tiene una larga trayectoria en política, ¿le ve alguna salida? ¿Ve la luz de esperanza al final del túnel de que eso pueda modificarse? Porque a mí me preocupa sobre todo esto que usted contó recién, que uno hablando con gente de instituciones intermedias y demás, expresan esto. Cada vez hay menos gente que esté dispuesta a dedicar tiempo, esfuerzo a hacer ese tipo de actividades, ¿no? Veo una luz en que si se vuelve a fracasar, que yo no lo deseo, pero lamentablemente mi visión es un poco pesimista, podamos de una vez por todas consensuar entre distintas fuerzas políticas. Usted lo decían ustedes, esta foto de 3 gobernadores de 3 partidos políticos diferentes, vaya si son diferentes, que podamos tener una candidatura en donde podamos consensuar de distintas fuerzas políticas un acuerdo de país, hacia dónde queremos ir. ¿Vamos a ser industrial o no vamos a ser industrial? ¿Vamos a resolver el problema del federalismo o no? ¿Vamos a respetar de una vez por todas la Constitución, las leyes, la justicia va a ser independiente o seguimos manipulando para que la Corte Nacional tengamos los amigos ahí adentro y pasen las décadas sin resolverse determinados temas? ¿Cuál tendría que ser la estrategia del socialismo para las elecciones de octubre? Seguir trabajando para conformar una propuesta en donde podamos encontrarlo la mayor cantidad de santafesinos. Modelo Santa Fe. Se está empezando a hablar de que Unidos empieza a configurar un modelo Santa Fe. Tuvimos el modelo cordobés, el modelo productivista, tuvo su experiencia nacional o la tiene todavía, sus aspiraciones. Efectivamente, usted ve que hay un modelo Santa Fe con capacidad de proyección a nivel nacional. No digo para colocar un presidente, como dicen algunos muy entusiastas y muy de antemano, pero sí de jugar un rol importante en la escena nacional. Nos están mirando y también digo un modelo de la región centro. Una región productivista, una región que tiene una mirada estratégica. Esto no es un tema menor, de una mirada así a 20 años, no es la mirada del vuelito de la perdiz. Y yo lo estoy viendo en estas reuniones, caso, bueno, Yarlora con Puyaro, con Frigerio, me parece que es un espacio interesante también para mirar. No solamente Santa Fe, porque si no nos quedaríamos solamente en lo nuestro y no sería bueno. Cuando usted era gobernador también había región centro, reuniones, sí, pero... Para ir a tomar un copetín y un vaso de algo. ¿Y por qué en otro momento no y ahora sí? ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque hay 3 gobernadores que han interpretado que esto es posible. En cambio, desde Nación, en mi gestión, se desalentaba la región centro. Se desalentaba todas aquellas reuniones que nosotros teníamos con el Consejo Federal de Inversiones para tratar de, por ejemplo, lograr de una vez por todas resolver el tema de los bajos submeridionales, que hay que respetar el humedal y ver qué rol se le da. Se desalentaba que nos pudiéramos reunir para resolver los temas que tenemos pendientes del año 94 de la ley de coparticipación. Entonces digo, estas cosas... Cuando usted dice se desalentaba, ¿qué quiere decir se desalentaba? Y se ninguneaban las reuniones, no se le daba ningún tipo de importancia. No se le daba respuesta del gobierno nacional. En absoluto. Bueno, un gobernador que no fue recibido por la presidenta en 4 años, de la provincia de Santa Fe.
¿Qué guarda rencor con Cristina Fernández? ¿Usted me pone... diferencia? ¿Qué siente hoy cuando pasaron más de 10 años de aquel momento? Y diría que ya es hora de que alguna vez alguna autocrítica, que no la escucho nunca. Siempre mucha soberbia y que termine de una vez por todas de esos ciclos en que unos y otros, en donde ninguno ha resuelto los problemas y podamos de una vez por todas encontrar un camino. ¿Usted siente que además de que no lo recibió, que no le dio una audiencia formal, que eso simbólicamente es muchísimo, que el kirchnerismo de alguna manera jugó en contra de la gobernabilidad esos 4 años que usted estuvo como mandatario? Quisieron intervenir la provincia, no nos olvidemos. Éramos los narcosocialistas. Ahora descubren de que el problema de la droga es un problema federal. Nos cansamos de reclamar la justicia federal. No teníamos jueces federales, no teníamos funcionarios. Existía la gendarmería, si venían había que pagar el hotel, la comida, y era una fuerza federal, daban una vuelta, después se volvían. ¿Y las cárceles? ¿Quién puso preso a los ¿cómo es? Los Monos, Alvarado, los Bassi? ¿Quién los puso preso? ¿En qué periodo se pusieron presos? En mi gestión y la de Miguel Leche. Y siguieron manejando todo desde las cárceles. Pero nosotros éramos los narcosocialistas. Bueno, pero viendo hoy algunos resultados que se dieron en seguridad, ¿usted también tienen para hacer alguna autocrítica de lo que fueron los gobiernos del Frente Progresista en ese aspecto, pasado, insisto, una década? Es que solo no podíamos hacer estas cosas, no podíamos resolverlo. Porque no manejábamos los resortes para poderle poner freno a estos delincuentes. Y los pusimos presos, pero seguían desde presos manejando la cárcel, balearon mi casa. ¿Cuántos años hace que hace política, Antonio? Del 72 fundando el Partido Socialista Popular y en el 83 fui elegido presidente comunal. Yo nací en el 72, así que... Qué recorrido. Tengo años. He pasado por intendente, concejal, presidente comunal, secretario de Salud y de Gobierno en Rosario, secretario general, diputado, ministro de Gobierno, gobernador, presidente de la Cámara de Diputados y ahora nuevamente ¿Se diputado. siente casta, como le diría cualquier libertario en este momento? No, me siento alguien comprometido con los ciudadanos, que vive en el mismo lugar y que tengo menos patrimonio que cuando tenía 23 años. Y el hecho de hoy, supongo que el gobernador actual lo convoque para conversar, para preguntarle, para conocer su mirada, debe ser un mimo para usted a esta altura del partido. ¿Cuál es su interés hoy en día a esta altura del partido? ¿Mi interés personal? ¿Su interés es personal o como dirigente político más que personal? Formar jóvenes con capacidad técnico-política. No sirve el técnico solo, no sirve el político solo. Tiene que haber un mix de estas cosas. Hay que estudiar los temas, hay que estudiar los problemas, hay que llevar propuestas concretas. Basta de criticar esto y criticar lo otro. Si se está en el gobierno, lo critica la oposición. Si está en la oposición, se critica al gobierno. Digo, ¿quién lleva propuestas para cada uno de los temas? Hay que estudiarlos, hay que leer, hay que mirar otros países del mundo, hay que convocar, hay que escuchar antes de hablar. Todo el mundo quiere hablar primero, a ver si me copian en el tweet, en el Instagram, están todo el día sacándose fotitos, eso no sirve para nada. Es mucha visibilidad, mucho que la gente me conozca, pero ¿y cuál es la propuesta concreta? Muchísimas gracias por haber venido a Tres Poderes. Gracias. Un gusto como siempre. El ex gobernador Antonio Bonfatti participando del programa. Nosotros vamos a una pausa, Gaby. No cortes, ya venimos. Ya estamos acá.